Como decía Marcelo, estamos viendo cómo interpretar algunos libros de la Biblia de acuerdo a su género, porque no podemos aplicar el mismo método para todo, porque Dios ha querido mostrarnos diferentes formas en las que nos ha hablado a través de historias, a través de parábolas, a través de hechos completamente reales, a través de poesía, a través de cantos, a través de escritos proféticos. Pero hoy nos toca ver los libros. Ponemos ahí, ¿se está viendo bien? ¿Sí? Bien. Los libros poéticos, perdón, y de sabiduría. Vamos a comenzar primero por los libros poéticos. Principalmente se nos viene a la cabeza salmos, y vemos que los salmos son una colección de cánticos hebreos y oraciones que originalmente se han recopilado para ayudar al pueblo de Dios a a adorar y a alabar, como los himnos y las canciones que tenemos al día de hoy. Eh, si bien el libro de Salmos es un libro poético, no es el único, y podemos decir que hay mucho de poesía en el resto de los libros también, aunque no son íntegramente poéticos. ¿Entendemos esto? Lo que vamos a ver ahora es cuando encontramos poesía en la Biblia, cómo interpretarla. Vamos a encontrar subgéneros dentro de los salmos, porque todos los salmos tampoco se interpretan igual, no dicen lo mismo, y vemos ahí, yo he hecho una clasificación, no es mía, perdón, la clasificación, yo he elegido algunos que me parecen más adecuados. Hay muchas clasificaciones de los libros de la Biblia, de los salmos de la Biblia, de acuerdo a temas o de acuerdo a su musicalidad, a la forma en la que están escritos. Algunos los van a separar por etapas, en algunas Biblias lo van a ver reunidos de otra forma, pero yo he hecho acá una clasificación que me parece adecuada, por lo menos para enseñarla hoy. Puede haber diferencias con otras clasificaciones. Vemos en primer lugar ahí a los salmos mesiánicos. Yo les cito un salmo mesiánico. El Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Les suena esto de alguna otra parte de la Biblia? Aquí el Salmo está haciendo referencia y está siendo mesiánico, está siendo profético, hablando de Jesucristo. Muchos de los salmos presentan la figura de Cristo ya como una profecía de lo que va a venir. Entonces ya Dios había mostrado a Jesús en el Antiguo Testamento, y varios salmos, los mesiánicos, es la forma en la que Dios nos presentó a Jesús antes de que llegue a la tierra. Entonces, cuando vemos estos salmos, podemos por ahí encontrarnos con algo misterioso que no entendemos. Entonces, buscamos la listita esta y decimos, a ver, ¿dónde entra esto? Y ahí, de acuerdo a nuestra lectura del resto de la Biblia, nos vamos a dar cuenta. ¿A quién le dieron de beber vinagre cuando estaba en su agonía? Y nos va a venir la figura de Jesucristo. Hay otros salmos que son elegías. Las elegías es una forma para llamar a las canciones tristes, a los cantos de lamentación, algo que es muy doloroso. Eso es una elegía. Yo aquí he buscado para ilustrar el Salmo 3, capítulo 1, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Aquí se está quejando el salmista de los dolores que está sufriendo. Pero miren, este salmo lo cantamos nosotros. ¿Vieron la canción Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí? Bueno, ese es el salmo número 3. Aunque nosotros cantamos la parte de victoria, ese salmo comienza con un lamento. Y dice que se habían multiplicado tanto los enemigos que él, con vergüenza, tenía agachada la cabeza. Dice: el que levanta mi cabeza. En ese contexto se entiende. El salmista estaba apesadumbrado porque veía cómo crecían sus enemigos y cómo lo abordaban, y él eleva un canto de tristeza a su Señor. Por otro lado, vemos a veces los salmos de alabanza.
Yo he elegido acá el Salmo 9, versículo 1 y 2, y dice así: Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Le suena? ¿Le suena del día de ayer? Ayer cantamos con la iglesia este salmo, el Salmo 9, literal, versículos 1 y 2. Es una alabanza a Dios. No olvidemos, los salmos son canciones, son poesías, han sido hechos para ser pronunciados, para ser cantados. Mucho de nuestro cancionero está inspirado en los salmos. Hay otros salmos que son de sabiduría. Yo he elegido acá para ilustrar el Salmo 111, versículo 10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. El salmista, el poeta en este caso, habla de la sabiduría, habla del conocimiento de Dios, todos los beneficios que traen conocer a Dios. Esto que estamos haciendo hoy, el querer conocer la figura de Dios, en varios pasajes de los Salmos se nos llama a esto, a buscar la sabiduría. En otros libros dice que la encuentres y no la sueltes. Estos son los salmos, entonces, de sabiduría. Hay otros salmos que son testimoniales. Los testimoniales cuentan algo que al salmista le sucedió y lo quiere contar a los demás, para que de su experiencia nosotros podamos tomar y saber cómo va a terminar una situación, porque ese mismo Dios que cuidó al salmista es el que nos cuida. Yo he elegido el Salmo 34, versículo 4, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy en día la gente cree en lo que te pasa a vos. Si a vos te funcionó, ellos lo agarran. Si a vos te funcionó, ellos lo practican. Es muy difícil que nosotros podamos predicar y contar algo que no vivimos. Este salmo hace eso. Le dice: yo busqué a Jehová y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Es un testimonio. Por otro lado, vemos ahí otro subgénero que son los históricos. Para esto elegí, para ilustrar, el Salmo 105, primer versículo, dice así: acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Está haciendo memoria de hechos precisos. Ustedes saben, si han estudiado o si han leído la Biblia o han visto en algunas películas o alguien les ha contado, que Israel ha sido un pueblo que ha pasado por muchos cautiverios. Se los llevaban, ha estado en Egipto, ha estado en Babilonia, ha sufrido guerras, han derrumbado sus templos, han derrumbado sus murallas, sus ciudades, han matado a muchos de las mujeres y los niños, han tenido cosas terribles. Estos hechos históricos comprobados a través de los libros de historia y a través de la arqueología, tienen sus salmos. Entonces el salmista, recordando lo que ha pasado, lo cuenta. Recordamos el Salmo de Moisés, cuando él cuenta por el cruce del Mar Rojo, y él lo ha hecho salmo, lo ha hecho cántico. Estos son los históricos. Tenemos otros que se llaman de peregrinación o de subida. Y uno dice: ¿qué es esto de peregrinación? Nosotros los cristianos evangélicos no hacemos peregrinaciones, ¿no? Y creemos que simplemente por ahí la iglesia católica o los musulmanes que van una vez en su vida a la Meca. No, 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 yo les cuento que estos salmos eran cuando los judíos subían al templo, iban a Jerusalén para los diferentes llamados, las diferentes fiestas que tenían. Y en el camino iban cantando estos salmos. Miren, yo les leo acá el que elegí, Salmo 133, es un salmo de subida, de peregrinación, y dice así, y les va a sonar una canción: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se acuerdan? Cuán bueno y cuán maravilloso es. ¿Por qué? Ellos estaban cantando de la alegría de llegar a la casa de Jehová, de llegar al templo, de habitar todos juntos. Es como para pensar
El día que voy a la iglesia, en el auto voy cantando cuán bueno y cuán maravilloso. Eso es un salmo de subida, un salmo de peregrinación, preparando el espíritu para alabar, para estar con los demás. Esos son los de peregrinación. Y llegan los salmos imprecatorios, imprecatorios o de juicio. Son salmos bastante extraños y que tenemos que tomarlo con pinzas, luego los vamos a ver. Yo he elegido acá el Salmo 109, del versículo 10 y 11, se los leo, dice así. Miren lo que pide el salmista que le pase a los enemigos de Dios, a los que buscan destruir al salmista. Miren lo que dice: anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. ¡Wow! Miren lo que está pidiendo. Esto está en la Biblia, hermanos. Anden sus hijos vagabundos. Que los chicos de estas personas que me hicieron daño, dice el salmista, anden vagabundos, que anden mendigando. Y mira, dice, procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que tenga que salir y que el lugar donde consigan el pan esté lejos de la casa, de sus desolados hogares, o sea, que los hogares estén destruidos. Dice, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, que las deudas que tengan, los acreedores vengan y le embarguen todo. Eso está pidiendo, caramba. Dice, saqueen su trabajo, que una vez que junta algo vengan otros y se lo quiten. Los salmos imprecatorios o de juicio son salmos en los que está pidiendo que Dios muestre su justicia. Y no es tanto para una venganza, sino, si vemos más adelante, es para que Dios muestre su justicia, que Dios muestre que Él da recompensa al justo y castiga al malvado. Son salmos muy fuertes y que hay que leerlos en su contexto. Luego vamos a ver un poquito más de esto. A ver, les muestro acá un salmo, el Salmo 110. Se los leo. Mientras se los leo, quiero a ver si descubrimos qué tipo de salmo es, o si van descubriendo diferentes cosas, porque puede responder a más de un subgénero a veces. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú, el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en su día, en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. A ver, alguien que me cuente qué le parece, qué tipo de salmo es, por lo menos el dominante. A ver, alguien que se desmutee, me diga. A ver, yo no los puedo ver. El imprecatorio. Bien, Lala, eso tiene una parte, pero ahí no, no les da un poco de misterio el inicio. Jehová ¿Mesiáticos? dijo... No. ¿Cómo? ¿Dani? ¿Mesiáticos? ¿Puede ser? Mesiánico, muy bien. ¿Mesiánicos? Muy bien, muy bien. Esto es principalmente, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? Del Señor. Dios. Exactamente. Pero ahí es hablando de Jesucristo. Sí. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo, eso lo sabemos. Sí. Entonces está hablando principalmente de la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Tienes tú el rocío de tu juventud. Recuerden a qué edad falleció Jesucristo, en plena juventud, a los 33 años. Tiene varias imágenes ahí que nos presentan a Jesucristo, y después, como decía Lala, también tiene mucho ahí de imprecatorio. Tiene algo ahí, también nos habla de un sacerdote especial de la orden de Melquisedec,
un extraño personaje que se nos presenta en Génesis, vuelve a aparecer acá en los Salmos, en el Salmo 110 precisamente. Sigamos adelante. Javi, Sí, te escucho, Marce. este salmo es el más citado en el Nuevo Testamento. Muy buen dato. No hay un salmo más citado acerca de Jesús en el Nuevo Testamento que el Salmo 110. Perfecto. No olvidemos que el pueblo judío conocía muy bien esto, y cada vez que era citado por Jesucristo o por los apóstoles después de las cartas, sabían ellos de qué estaba hablando. Les citaba de algo que ellos habían leído, de algo que se leía regularmente en las sinagogas. Bueno, ahora vamos a ver algunas claves de cómo está escrito alguno de los salmos. El salmo tiene una figura literaria que se llama paralelismo. Son recursos literarios y que son muy recurrentes en los salmos. Hay tres tipos. Primero yo les muestro acá el paralelismo sinónimo. Dice Salmo 18, versículo 4, presten atención. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. La segunda línea repite el mismo punto que la primera línea, usando a menudo sinónimos o ideas afines de las palabras usadas en la primera. La primera línea, me rodearon ligaduras de muerte, y la segunda línea, y torrentes de perversidad me atemorizaron, deben analizarse como una sola cosa, es un sinónimo, aclara un poquito más. No son dos cosas separadas. Por ahí, si aplicamos los métodos que usamos en otro tipo de la Biblia, nos puede llegar a confundir. Tenemos que entender que acá hay un paralelismo sinónimo. Explica con otras palabras, con sinónimos o ideas afines, reforzando la primera línea. Dice acá, el significado del verso es una sola declaración y nunca debemos interpretar la segunda o las demás líneas como expresando un nuevo pensamiento significado. Las dos líneas del paralelismo sinónimo actúan juntas para expresar un pensamiento único de forma más completa. El otro tipo de paralelismo, si observamos acá, es el antitético. Ustedes conocen la palabra antítesis o antónimo. Dice acá Salmos 18, también el mismo salmo, más adelante, usa el mismo recurso, el paralelismo. Dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. Acá está haciendo una contraposición. Te dice, ¿cómo va a actuar Jehová con el limpio? Y abajo, todo lo contrario, ¿cómo va a actuar con el perverso? Es lo opuesto. El significado del verso es una sola declaración, pero no podemos interpretar la segunda o lo demás como algo diferente. Es lo mismo al revés. Vamos al sintético. El sintético es aquel que no es ni antitético ni sinónimo. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Son dos líneas que muestran una sucesión o una consecución sin estar relacionadas como paralelismo sinónimo o antitético. Es una sucesión de pensamientos o una consecuencia, porque pasa lo primero, porque dice, yo voy a invocar, es digno de ser alabado, y por alabarlo voy a ser salvado de mis enemigos. El significado del verso es una... A ver, esto... Acá abajo está mal. Esto de acá abajo se me ha escapado ahí. Vamos a otro punto. Aparte de los paralelismos, quiero que entiendan que la literatura hebrea tiene otros recursos que no tiene la literatura nuestra. Entonces, mal haríamos sin aplicarle algunos métodos de análisis de la literatura, de la poesía española. Miren, en la poesía española o en la inglesa, que yo puedo llegar a conocer, y las lenguas romances en general, el francés también, el portugués también,
Yo les leo acá un pequeño poema que muchos deben recordar. Dice: pobrecita princesa de los ojos azules está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Es una estrofa de la poesía de Rubén Darío, de Sonatina. Miren, cuando ustedes tienen que analizar poesía en español, se analiza de la siguiente forma, no se asusten. Miren eso. Ustedes van a observar ahí que la poesía en español o la poesía inglesa tiene rima. Cada verso termina con una rima en la que ustedes van a ver ahí a su mano izquierda, dice A, B, C, C, B. Quiere decir que el primer verso rima con el segundo, y el tercero con el sexto, y el cuarto y el quinto riman entre ellos. Por otro lado, van a ver que yo los separé con barritas. En la poesía española tiene una métrica, hay una cantidad de sílabas por verso, ustedes van a ver ahí, ¿sí? Y hay una forma estrófica, esto se llaman alejandrinos, y están escritos en sextinas, que son 6 versos. Está dividido en 2 hemistiquios. Re complicado. Bueno, pero esto en la poesía hebrea no pasa. La poesía hebrea es más simple. En la poesía hebrea no va a jugar con el sonido de las palabras, sino con la idea. Entonces, ustedes dicen, pero esto no es poesía, estos salmos no tienen rima. No interesa, en la rima de la poesía hebrea, la rima es libre, vamos a decir, ese es el término. No hace falta que haya rima. Lo que sí tiene la poesía hebrea es lo que vamos a encontrar acá. Miren, yo he marcado con colores los recursos literarios. Dice ahí, pobrecita princesa de los ojos azules. Esos son epítetos, son adjetivos que se le da. ¿Cómo son los ojos azules? ¿Cómo es el palacio soberbio? ¿Cómo es el lebrel, el perro? Un lebrel que no duerme. El dragón, es colosal. Vemos hipérboles en verde, que son exageraciones. Dice, hay 100 negros, 100 esclavos con 100 alabardas. Hay paralelismo, como la poesía hebrea, preso en sus oros, preso en sus tules. ¿Vemos? Ahí son sinónimos. Y vemos metáforas, que eso tiene muchísimo la poesía hebrea. Estar preso en los oros y en sus tules, nos está diciendo ahí no que la princesa estaba entre cadenas, sino que estaba en todo su ornamento y en toda su riqueza, no era libre. Eso se nos está diciendo de forma metafórica. Esto tan complicado de la poesía española, la poesía inglesa, los que conocen, la francesa, no lo tenemos en el hebreo. Tenemos simplemente, la mayoría de las cosas se dan por paralelismo y por metáforas. También tenemos adjetivación, tenemos hipérboles, que son exageración también, pero más simple. Miren esto, me encantó aquí Derek Kinder, un hombre graduado, dice la Real Academia de Música de Londres y la Universidad de Cambridge, dice lo siguiente, presten atención. La poesía de los salmos posee una amplia sencillez de ritmo e imágenes, que sobrevive un trasplante en casi cualquier suelo. Quiere decir que se puede trasplantar de una lengua a otra sin sufrir mucho daño. Sobre todo, dice, el hecho de que sus paralelismos son los de sentido en vez que de sonido. Le permite reproducir sus efectos principales con muy poca pérdida de fuerza o belleza. Se encuentra bien adaptada por la providencia de Dios para invitar a toda la tierra a cantar la gloria de su nombre. Años atrás, Pablo, Salma, se acuerda nuestro hermano Camilo también, Cookie, viajaban a Brasil y nos traían canciones que estaban en portugués. Recuerdo que solían pedirle a mi hermana Marisa, que ella escribe poesía, le daban la traducción y Marisa lo convertía a poesía y después los muchachos con la música
que ya estaba, lo hacían entrar. Mire, en la poesía hebrea no es tan necesario esto, porque no tiene rima. En el portugués tenía rima y vos tenías que tratar de que en español tenga rima. Para cantarlo nosotros les ponemos rima en español. Van a ver que ahí los diferentes escritores de las canciones, un Jesús Adrián Romero, un Marcos Witt, Marcos Vidal, transforman para darle musicalidad a la música nuestra, que no es la misma que la hebrea. Vamos a ver algunas reglas interpretativas también de los salmos. Primero, los salmos y a menudo los proverbios pueden leerse como textos autónomos. Los salmos fueron escritos por diferentes autores y fueron recopilados durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, los salmos se entienden mejor como una antología que como un solo discurso. Esto es simple de comprender. No es imperativo, no es obligación, como en otros géneros de la palabra de Dios, que una persona lea los salmos circundantes, los anteriores, los posteriores, como contexto antes de estudiar un salmo determinado, aunque si lo haces no sería un problema. Cada salmo puede subsistir muy bien por sí solo, como un pensamiento completo. Esto nos habla de, en primer lugar, de autonomía. Cada salmo lo puedes entender sin haber leído el anterior o el siguiente. Vamos, en segundo lugar. Debes entender que los salmos son poemas musicales hebreos y deberían ser interpretados a la luz de esta realidad. Algo dijimos. Fueron creados para ser cantados y no leídos. La poesía es un género particular en toda lengua. La poesía es creada para ser declamada. Una poesía no tiene mucho sentido que yo lo tenga en papel simplemente y lo lea en voz baja para mis adentros. Tiene musicalidad, tiene rima en español, entonces necesita ser pronunciada. De esto nos hablaba ayer Henry Altare, de lo bueno que es pronunciar lo que esté en mi boca. Para eso fueron creados los salmos, y bien hacemos cuando cantamos los salmos los días domingos o en la semana en tu casa. Es para eso, es para ser cantado, no es simplemente para estar acá adentro, es para ser leído, para ser compartido. Gran parte del lenguaje figurativo, no literal, hiperbólico, esto que le decía de las exageraciones, colorido, emocional. Los salmos hablan primero al corazón. Mire esta forma de querer hablar de nuestro Dios, y luego a la cabeza. No están destinados a ser tomados como tratados doctrinales. No es bueno tomar doctrina de estas partes si anteriormente o posteriormente no es explicado esa doctrina en otro libro que no sea poético. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Por ejemplo, dice el Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mire, esto si lo tomamos literal decimos, pobre salmista, acá tenía la cama hecha un charco y estaba nadando ahí en medio de las lágrimas, estaba inundado de llanto. Esto es una hipérbole, una exageración, algo que le conviene a la poesía, porque de esa forma entra en nosotros. Como dice ahí, primero al corazón. Hay cosas que no nos va a llegar desde la frialdad, desde la exactitud, que nos va a llegar desde la poesía, desde el arte. Entonces, en segundo lugar, para tener en cuenta, los salmos tienen musicalidad y arte. En tercer lugar, enfócate en el salmo como un todo y no estudies versos individualmente. Si ves, estudias capítulos, salmos enteros y tiene cohesión interna y no hacían falta el salmo anterior o el posterior para entenderlo, sí es bueno que leas el salmo completo. A menudo estos comienzan con una emoción, con confusión y terminan confiando en Dios. Así que si solo tomamos un verso sin ponerlo en el contexto dentro del mismo salmo, terminemos confundiendo en lugar de confiar en Dios.
Vamos a ver, este salmo es mi salmo favorito. Salmo 73 de Asaf dice así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, nos dice Asaf, muy dolido él, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y si nos quedamos acá y una mañana decidimos leer ese pasaje y solamente eso, entendemos simplemente decir, che, mira, yo pienso igual, estoy indignado, tengo envidia de lo que hacen estas personas. Y ahí cerramos. ¿Cómo vamos a vivir el día ese? Diciendo, mira, yo pienso como Asaf, tengo envidia de los arrogantes. Mira, los malvados ni siquiera tienen temor de Dios. Están enteritos y yo ando acá medio mal de ánimo, deprimido, y no les pasa nada. Si no hemos leído el Salmo entero, hasta el versículo final, y no vemos en el 17, donde Asaf hace un clic, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Sin ese versículo, el Salmo está incompleto. Sin ese versículo no va a tener una enseñanza completa para tu vida y no va a tener victoria sobre esa envidia. Entonces, tenemos que interpretar el Salmo con cohesión interna, completo. Vamos a la cuarta regla de interpretación. Al estudiar los salmos imprecatorios que veíamos recién o de juicio, debes comprender que las declaraciones sobre odiar a los enemigos de Dios no violentan, no son contrarias a otros mandamientos bíblicos de amar a nuestros enemigos. Estos salmos imprecatorios revelan respuestas emocionales a aquellos que son enemigos de Dios y de su pueblo y deberían ser leídos en contexto. Específicamente reconociendo la distintiva posición que tenía el pueblo de Israel y el pacto especial que tenía Dios con ellos. Dios ha mostrado su santidad a través de Israel durante el Antiguo Testamento en formas que ya no son necesarias o apropiadas ahora que Jesús ha venido. Miren el Salmo número 3, capítulo 3, versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esto nos muestra el poder de Dios. Si bien el salmista pide ahí destrucción, dice que le rompa los dientes, que hieras en la mejilla al enemigo. Recordemos que era en contexto de muchísima violencia de guerra, en las que ellos recibían esas heridas, en las que los enemigos de Israel saqueaban y destrozaban al pueblo de Dios. Entonces aquí el salmista en ese contexto pide eso. Son emociones humanas. Yo las he tenido y el Señor me ha perdonado por eso, pero son emociones humanas. Cuando tenemos esos deseos y a veces leemos estas cosas y decimos, estoy de acuerdo con esto, pero no es algo que esté bien. Tenemos que también, siguiendo la regla anterior, tener cohesión interna y ver que estas cosas son escritas simplemente para mostrar que Dios no se olvida de lo que haces vos, no se olvida de lo que hace el malvado, y es Dios justo. Llegamos a la última regla interpretativa, por lo menos la última que he querido poner yo. Esto no es completo, para hacerlo un poco más corto, y dice así: recordemos que en poesía una expresión puede abreviarse. Eso se llama, creo que se llama elisión, elidir algunos verbos. Ustedes van a ver, dice, ¿dónde está el verbo de todo esto? Y dice un montón de cosas, no encuentra un verbo, y hay que quizás buscarlo más arriba al verbo. Por lo tanto, es un poco menos claro de lo que esperamos en una declaración en prosa, en otro tipo de escritos. La intención es poética, no olvidemos. Por esa razón, cualquier conclusión doctrinal que hagamos al estudiar poesía debe a su vez estar enseñada más claramente en otra parte de la Biblia con un género no poético. De no ser así, quizás estemos sacando una conclusión falsa. Parte de esto se debe a que el vocabulario utilizado en la poesía es más oscuro que el que se utiliza en la prosa, porque la poesía tiene principalmente una intención artística.
Veamos el Salmo 1, hermoso salmo que de adolescente me hicieron aprenderlo de memoria, y es precioso recordarlo, cantarlo, nombrarlo y enseñarlo a los que tienen hijos, a los que tienen sobrinos, a los que tienen alumnos en la escuela dominical. Vamos con este salmo que es precioso. Veamos la promesa ahí que se le da. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, si nosotros vemos esto, decir, pero un árbol está plantado, está quieto, ¿y qué quiere decir? Que esto yo no me tengo que mover, no tengo que salir de la iglesia, no tengo que ir a otro lado. Yo quiero ser libre, no quiero estar plantado ahí, ser un árbol, estar en estado vegetativo. Eso es poesía. Dice que va a ser como un árbol. Acá es fácil de darte cuenta porque dice el cómo, pero la metáfora no utiliza el cómo, te la tira directamente, dice, vas a ser un árbol plantado. Entonces uno se asusta y piensen, cuando enseñen la palabra de Dios, cómo piensan los niños. Cuando le estás enseñando la Biblia, tenés que hacer la aclaración, porque el niño no va a entender que eso es poesía. Va a temer ser convertido en árbol. Yo tenía mucha imaginación de niño y imaginaba estas cosas y muchas más. Y a veces eso va en detrimento, va en contrario a lo que el Salmo quiere decirme. Yo entiendo otra cosa. Recordemos entonces esta última regla, que es el sentido figurado. Y ahí terminamos, estoy viendo el reloj, a ver cómo nos manejamos, ahí terminamos con los salmos. Recordemos que la poesía está no solamente en los salmos, ahora vamos a ver los sapienciales o de sabiduría, y ellos también tienen algunas cosas de poesía, mucho de poesía, pero aplíquese las reglas que vimos recién. Ahora vamos a ver qué reglas aplicar a los libros de sabiduría, que son Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se nos dice que la sabiduría no es solo saber lo que es verdad, sino también es aplicarla a tu vida. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica, eso es puramente conocimiento, y como sabemos por la palabra de Dios, el conocimiento puro envanece. Son textos que ayudan al pueblo de Dios a aplicar la verdad a sus vidas, es llevar inteligencia a la vida, a la práctica. Es un género que puede ser encontrado en toda la palabra de Dios, incluyendo en versículos, en palabras de Jesús en los evangelios. Hay que silenciar uno por allí. Vamos al libro de Job. Yo les voy a hacer una síntesis acá, que le he escrito. Job vivió aproximadamente en la época de Abraham, y aunque era el hombre más justo de la tierra, Dios permitió que sufriese intensamente bajo la mano de Satanás. Dios permitió. Sus tres amigos asumieron que para merecer un sufrimiento tal, se le murieron los hijos, perdió todo el ganado, y tenía mucho, se le derrumbó la casa sobre los hijos, tenía muchos hijos, perdió todo lo que tenía, aún la esposa también se le reviró y lo dejó solo. Los amigos lo juzgaban, pero Job pensaba que debía ser culpable los amigos por un pecado que él tenía escondido. Y en los discursos de ellos, de los amigos que están registrados en el libro, primero suavemente y después con más crueldad, tratan de arrancarle una confesión a Job. Job alega su propia inocencia y siente que los tratos de Dios para con él no tienen ninguna razón de ser. Sin embargo, este sentimiento de Job indica la razón y por qué fue necesario que Dios derribase la orgullosa justicia propia de Job. Hace un tiempito me tocó a mí dar la coraza de justicia, ¿se acuerdan? Y que decíamos que tenemos que quitarnos nuestra propia coraza. Job, si hay algo que hizo mal, es justificarse por él mismo. Acá Dios le muestra diciendo, vos no te podés justificar, si bien no has hecho nada malo, vos sos pecador.
Y Dios tiene que derribar la propia justicia de Job. Entonces Dios mismo habla con Job y le señala muchas de las maravillas de la creación que demuestran la sabiduría del Creador, que se manifiesta de forma infinita y es mucho más alta que el concepto que tiene el hombre, y que en comparación la sabiduría del hombre es una ignorancia patética. Job toma en serio las lecciones y dice: me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? No de algún pecado oculto que había hecho, como creían los amigos, sino de autojustificarse por sus propios méritos. Este es el gran punto decisivo del libro, y posteriormente Job es bendecido más que nunca cuando comprende esto. Es un libro muy valioso para enseñarnos el verdadero juicio de uno mismo y la sumisión de la mano a la mano de Dios. Miren, algunas consideraciones, algo que vamos a ver ahí en Job 8, palabras de Bildad. Miren lo que dice Job 8, presten atención. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Esto es una verdad? Piénsenlo, no me contesten, piénsenlo, cada uno ahí en su hogar, piense. ¿Es una verdad esto que le dice Bildad a Job? ¿Tiene lógica? Tiene lógica, pero es teológicamente incorrecto. Bildad dice que si Job se arrepiente, Dios va a restaurar sus riquezas. ¿Así funcionó? Sí, pero ¿de qué se tenía que arrepentir Job? Es engañoso esto que le dice Bildad. Job no solo no necesitaba arrepentirse, sino que aprendemos en los primeros capítulos que Job, la prueba que le viene no es por el pecado, sino porque era justo. Dios lo quería probar, por eso le vienen las pruebas. No debemos construir ninguna doctrina de lo que dice este dicho, salvo que esté en otras partes de la Escritura. Y podemos aplicar las declaraciones de los tres amigos como suposiciones comunes de este mundo, cómo la gente habla, pero está equivocada, de lo que la gente opina de cómo Dios actúa. El propósito general de Job es mostrar que Dios es soberano sobre todo lo que pasa, incluyendo el sufrimiento de gente fiel como Job. Entonces, algo que es engañosamente lógico, pero teológicamente, con teológicamente nos referimos a una vista panorámica de todas las enseñanzas bíblicas y la doctrina bíblica, es incorrecto esto que pensaban los amigos. Cuidado al aconsejar, eso es algo que muchas veces usamos la palabra de Dios para dar consejo y somos como los amigos de Job. Prácticamente Job también sirve como una advertencia a aquellos de nosotros que buscamos aconsejar a otros. Y no deberíamos hablar como si tuviésemos más conocimiento del que realmente tenemos. Hablar de manera autoritaria, sin base para hacerlo, pone en riesgo que otros pequen y que incluso blasfemen. Ver el libro de Job sin estas claves va a hacer que no entiendas las pruebas. Cuando leas el libro de Job, tenés que tener en cuenta estas cosas, si no vas a renegar, vas a encontrarte en un laberinto sin salida, no vas a entender por qué vienen las pruebas. Y muchas veces cometemos el error de los amigos y aconsejamos mal, agarramos versículos para aconsejar que no son el caso. Lo he hecho muchas veces y me he sentido tan mal cuando me he dado cuenta de lo que he hecho. No podemos usar la Biblia pellizcando cositas sin estudiarlas, porque podemos hacer acá, nos dicen que otros pequen, que otros renieguen de Dios, porque ven que lo que nosotros les citamos de Dios habla en contra de ellos y no a favor de ellos. Muestra un Dios malvado, un Dios castigador, o un Dios que quiere traer plagas sobre las personas y hacer que reaccionen de acuerdo a golpes en la vida, a que cuando te estás mal de salud es porque
algo hiciste, a cuando un negocio tuyo no prospera es porque no buscaste el consejo de Dios, y muchas veces tu salud te va a ir mal y tus proyectos te van a ir mal aunque estés dependiendo de Dios, porque Dios quiere probar otra cosa. Vamos al siguiente libro de sabiduría. Hermoso libro, he pasado horas y debe ser el libro de la Biblia que más he leído. Los proverbios son hermosos. Son pequeñas verdades que están escritas de una forma poética, de una forma memotécnica, porque se nos trata de varios personajes: el personaje del perezoso en contraposición a aquel que se levanta y es trabajador, el personaje de la mujer necia, o la mujer que es se nos habla ahí de la prostituta, de la ramera, contra la mujer que es virtuosa y busca agradar a Jehová o a su esposo. Se nos muestra cómo es el necio en contraposición al sabio. Los proverbios son una colección de refranes que dan consejo y conocimiento general sobre cómo el pueblo de Dios debe actuar y hablar. Son declaraciones cortas de verdades escritas de un modo fácil de recordar. No pretende ser promesas blindadas. No lo tomemos como doctrina. Dice ahí el proverbio número 10, capítulo 10, perdón, versículo 3, dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y usted se pone a pensar, cada uno conoce su historia. Y dice, pero yo he pasado hambre, che, y no estaba haciendo nada que a Dios no le guste, y he pasado, no sé si días, horas de hambre. Y veía esta promesa y digo, ¿qué pasó con Dios? Siempre les recuerdo yo cuando vivíamos en una casa, varios de los que estamos acá en la reunión, y a veces no había para comer y estábamos con lo justo. Y quizá comíamos poquito y nos íbamos a dormir con hambre. O a veces, para engañar el estómago, dejábamos pasar un día y digo, bueno, mañana en el desayuno. ¿Y qué esto es que yo no era justo o es que Dios mentía ahí en ese proverbio? No debe ser tomado como promesa blindada. Dice, esta declaración generalmente es cierta, pero el género de proverbios no debe conducirnos a tomar eso como que siempre es cierto. Así que recordemos, los proverbios describen lo que generalmente sucede, pero ellos no son una promesa de lo que siempre sucederá. Prestemos atención a cómo leemos los proverbios. Otra cosa que debemos considerar es que los proverbios frecuentemente utilizan un lenguaje cultural específico que puede parecer extraño para nosotros ahora. Fueron escritos en otro contexto, en otro tiempo, en otro lugar. Cuando nos encontremos con refranes que no entendamos o que usen lenguaje de los días de Salomón, encontremos el principio esencial del proverbio y lo apliquemos de un modo que tenga sentido a nuestro tiempo. Cuando se nos habla de reyes, nosotros no vivimos en monarquías. Apliquemos al día de hoy la gente que nos gobierna. Cuando se habla de siervos, hoy no tenemos esclavitud, pero sí tomemos cuando estamos trabajando en relación de dependencia, ¿sí? Y así, sucesivamente. Tome los proverbios que Dios nos da para saber cómo manejarse en la vida. Ayudan muchísimo a tomar decisiones. Mire, es un libro que tiene de todos los tipos, de todas las tipologías de personas, y que nos muestra cómo le va a ir a uno, cómo le va a ir a otro. Pero, decíamos, no son promesas blindadas. Sí te va a ayudar a elegir muy bien. Eso es una verdad. Vamos a otro de los libros de sabiduría. Libro triste si lo hay, mire, Eclesiastés. A veces se decía, no es un libro para agarrar en cualquier momento, pero
yo quiero decirte que cuando leas Eclesiastés, lo leas completo. No agarres un pedacito. Lee todos los capítulos. Decir, bueno, hoy voy a estudiar Eclesiastés y dedicarle todo el día. Porque si paras a la mitad, no dejes un cinto cerca, los cordones, ¿viste? Cuando van a la cárcel, que le hacen entregar los cordones y el cinto, ¿ustedes saben para qué? El que no lo sepa, después le pregunta a alguien ahí por qué entregan los cordones y los cinturones. No lean Eclesiastés de apartes, léanlo completo. El propósito del libro es enfocar el punto de que la vida alejada de Dios es totalmente sin sentido, pero que cuando organizamos nuestra vida alrededor de Dios, encontramos que de hecho todo tiene un significado. Es la insensatez de la vida sin Dios lo que colorea la mayor parte del libro. Les voy a leer Eclesiastés capítulo 1 y mire ustedes lo que produce leer esto. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo en que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Cómo queda el ánimo después de leer esto? ¿Te da ganas de alabar a Dios? ¿Te da ganas de cantar? ¿Te da ganas de ir a enfrentar el día lunes? No, así comienza y tenés que terminar de leerlo. Para interpretar Eclesiastés correctamente necesitamos tener una vista panorámica de todo el libro. Al comienzo el libro examina la vida sin Dios, este pasaje que leímos. Pero una vez que él recuerda al Creador, Salomón, la vida adquiere un sentido completamente distinto. Debemos acercarnos al libro entendiendo cómo está estructurado, así es fácil de hacerlo, ya que su vasta mayoría es un cuestionamiento con cinismo, mientras que las respuestas sabias solo se dan en unos pocos versos, en unos pocos versículos. Pero si los salteamos, vamos a perder el sentido de esto y vamos a tener ganas de terminar con nuestra vida. No vamos a tener ganas ni de comer, no vamos a tener ganas ni de ir a trabajar, no vamos a tener ganas de sentarnos con la familia, nada. Lean completo el libro de Eclesiastés. Yo cometí el error de leerlo de aparte, hoy lo que era. Daba una angustia eso. Hay mucho más para decir, pero no puedo extenderme más. Vamos con el cantar de los cantares y algunas consideraciones para su interpretación. Este libro usa un alto lenguaje figurativo, poético, ¿sí? Con muchas metáforas, muchas comparaciones. Y el propósito de dicho lenguaje es expresar la belleza del amor romántico dentro de los confines del matrimonio, dentro de una relación monógama de esposo-esposa. Y digo monógama porque si bien en la época en que fueron escritos este libro, en que fue escrito este libro, y quien lo escribió no era monógamo, pero si usted lee todo el pasaje, ahí habla de una relación de esposo y esposa. Así que ya nos dice mucho desde ahí a cómo es la relación romántica que Dios aprueba, que Dios desea, que Dios enseña en la palabra de Dios. Aunque Cantar de los Cantares usa lenguaje figurado, no hay razón literaria o teológica para concluir, para cerrar, que este libro es algún tipo de descripción alegórica de la relación de Dios con Israel o de la relación de Dios con la iglesia. Siempre se nos ha enseñado esto. No es una verdad completa.
no es que solamente muestra eso, porque muchas cosas no van a cerrar si uno lo interpreta así. No es solamente, si bien de forma poética lo podemos entender y podemos aplicar, que es cómo Dios era con Israel o cómo es Jesucristo con la iglesia, no cerremos ahí. Eso sí está dando consejos para el matrimonio y nos muestran cómo es el matrimonio, cómo se aman, y es bastante explícito, es para sonrojarse varios versículos de eso. Es pura alabanza de los placeres del matrimonio como Dios lo planeó. Y ahí descubrimos en estos versículos que Dios no se sonroja para hablar de ciertos temas. Somos nosotros los vergonzosos. Somos nosotros los que tenemos tabúes. Somos nosotros los que preferimos no hablar de ciertas cosas. Pero ahí, en este libro, se nos muestra de forma explícita, pero poética, la relación del hombre y la mujer en una relación de esposo y esposa. Les leo ahí, Cantares capítulo 2, del versículo 1 y 2, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Acá va intercalando lo que dice él y lo que dice ella. Eso tenemos que entender, que es un diálogo. La imagen de los dos amantes de Cantar de los Cantares es el ideal. Al igual que el retrato de los personajes en Proverbio. El cuadro proporciona un patrón en base al cual Dios desea moldear su pueblo fiel, que es también el patrón hacia el cual ellos se entregarán voluntariamente para ser moldeados. ¿Se escucha el gato ahí? Que está como alarma acá, no sé, me está indicando que ya estamos en hora. Mire, cuando decimos siempre que toda palabra, ¿tengo que dejar de compartir yo, Marce, o me dejan de compartir ustedes? Porque quiero dejar de compartir. ¿Yo tengo que dejar? Sí, sí. A ver dónde está. No lo encuentro. Stop share. Ahí está, bien. Toda palabra de Dios es útil. Y cuando hemos llegado a algunos pasajes de la Biblia que no entendíamos, creo que con esta explicación, que ha sido a las apuradas, a las corridas, pero creo que una vez que tengamos el material, que puedan volver a ver el video, que puedan ver las placas, y quien quiera, hay mucho más material. Aún, mire, materiales, vamos a decir, seculares como Wikipedia, tienen cosas muy buenas. Yo he tratado de no dar nada ahí de Wikipedia hoy, pero encontré tanta cantidad de material, pero abunda para que veamos que toda palabra de Dios es útil. No deje ni siquiera los pasajes más tristes de Eclesiastés, ni los más picantes de Cantares, ni los más confusos de los Proverbios, ni los más exagerados de los Salmos, para aplicarlos a su vida. Nos quedan ahí unos minutitos, si yo no me equivoco, si alguien quiere hacer alguna aclaración, porque para respuestas no doy, porque hay mucho de esto que realmente yo no comprendo, estoy aprendiendo como ustedes. Sí, cuando tengan preguntas, escriben, me mandan a mí, le mandan a los pastores, a los ancianos, y con tiempo vamos a poder darla. En este espacio muy difícil. Aclaraciones, cosas que se hayan quedado ahí que quieran decirlas, son bienvenidas porque así nos enriquecemos todos. Tenemos ahí unos 4 minutitos, 3 minutitos. Algo interesante, volviendo a los primeros estudios, es recordar que ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío de contenido. Nada fue escrito al azar. Ningún escritor se sentó con una hoja en blanco a decir, ¿de qué puedo escribir hoy?
escribió dirigido a un público en especial, atendiendo una necesidad en especial, tratando de corregir un problema especial. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares fue escrito para el pueblo de Israel para que no se contamine con todas las inmoralidades sexuales de sus vecinos, por ejemplo. Esto que aclaraba Javier de la poligamia, Salomón está hablando de alegrarnos con la mujer de nuestra juventud. Era todo una bombita en el tiempo, porque todos los vecinos no se alegraban solamente con su esposa que habían mantenido desde la juventud. Y toda esta cuestión de utilizar como tabú todo el tema sexual, aún nosotros los cristianos nos las hemos ingeniado con esto de decir, este libro habla de la relación entre Jesús y la iglesia. No habla de la relación entre Jesús y la iglesia. No busquemos tanto a la iglesia en el Antiguo Testamento. Fue una creación de Dios que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Tampoco habla específicamente, por ejemplo, como decía Javier ahí, de la relación de Dios e Israel. Está hablando de la relación de un matrimonio. La Biblia habla de sexo y es bueno también saber que no esconde ningún tema. Es muy rico todo esto y ojalá que podamos seguir profundizando. No sé si hay algo dando vuelta ahí con respecto al tema. Hay algunas tablitas dando vuelta por ahí que son los salmos en unos cuadros de doble entrada donde nos dice qué salmos corresponden a qué tipo. Pero también encontramos salmos que comparten, como veíamos ahí, el que nos decía Lala que era imprecatorio, nos decía Daniela que era mesiánico. Bueno, comparten, hay muchas clasificaciones, pero es lindo abordarlo cuando comencemos el salmo, buscar. Hay mucho material donde buscar qué tipo de salmo es, para no estar naufragando. Algo muy útil también, aunque parezca aburrido, es repasar nuestra gramática española. Era una materia muy odiosa, quizá para muchos en la escuela o en el secundario, pero entender las diferencias de todo esto que está hablando Javier, todos lo vimos alguna vez en literatura. Alguna materia nos habremos llevado o algún parcial habremos desaprobado, pero todo esto lo hemos aprendido. Esto habla de que la Biblia no es un libro mágico. No está escrito en claves escondidas o la Kabbalah, vieron los judíos que estudian la cantidad de palabras y que hay un misterio contando el valor numérico de cada palabra y hay secretos. No. Fue escrito en los estilos literarios de la época. Y Dios quiere que nosotros, con esa sencillez, podamos entender su palabra con toda la riqueza del vocabulario. Dios quiso que su palabra sea escrita por manos de hombres, inspiradas por Él, pero con un idioma claro y accesible a cada uno. Hay mensaje de Dios detrás de cada una de sus palabras. Eso es un principio que si no lo tenemos, ya entramos como perdedores a leer la Biblia. Qué sé yo qué habrá querido decir con todo esto. No, Dios quiere que sepamos qué es lo que Él quiso que sus escritores selectos escriban, inspirados por Él. Si prestaremos atención diariamente a los proverbios, seríamos no solamente mejores cristianos, sino mejores personas. ¿Qué falta le haría a nuestro gobierno de leer y practicar algunos de estos proverbios que tenemos, que lo escribió el hombre más sabio y más entendido de la Biblia? Estamos ya en el horario. Si no hay...